Uno para todos y todos para uno. Es una frase conocida, ¿no? Es una frase muy conocida. El escritor Alejandro Dumas, 1844, publica su novela Los Tres Mosqueteros. Creo que para todos es conocida esa novela. Ahí vemos que un joven llamado D'Artagnan quiere ser un mosquetero y en su búsqueda se encuentra a los mosqueteros Porthos, Athos y Aramis, que vivían bajo ese lema: uno para todos y todos para uno. La frase se explica realmente sola. ¿Qué significa? Que necesitamos ayudar a otros, pero necesitamos ayuda de otros. Y el texto que vamos a leer hoy, Éxodo 18, es una muestra de que no podemos solos. Es una muestra de que necesitamos a otros. Así que vamos a ir a Éxodo 18. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver cómo este texto nos habla de nuestra necesidad de otros. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice el versículo 1. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste le había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces,
temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y las pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte se irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Texto distinto, texto un poco largo también, ¿no? Sé que es desafiante leer un capítulo de todo un libro, un capítulo de la mitad de todo el libro de Éxodo. Lo bueno es que Éxodo es un libro conocido. Entonces les voy a explicar más o menos en dónde estamos ubicados en la historia. Recuerden que Dios libera a los hijos de Israel por medio de las 10 plagas, destruyen y despojan a los egipcios y después se encuentran en el desierto rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Recuerden que Éxodo es la historia no solo de la liberación de Israel de Egipto, sino que también narra cómo es que ese pueblo que era esclavo se va a convertir en una nación. Entonces, en el capítulo anterior a nuestro capítulo 18, se cuenta la primera batalla como pueblo, como nación, y ganan su primera batalla. Pero ahora, no solo como nación tienen que destruir a otras naciones, sino que ellos también tienen que empezar a gobernar su nación. ¿Cómo va a ser el gobierno de una nación que antes era un pueblo esclavo? Entonces vamos a empezar a ver cómo se iban a establecer como nación. Y entre eso está el juicio. Moisés tiene que juzgar, ¿no? Entonces, como leíamos, Moisés intentó hacer solo todo el trabajo, pero ¿qué pasó? No podía. Entonces su suegro le dice, necesitas a otros. Y creo que Moisés no es el único que necesita a otros. No sé ustedes, pero yo necesito a otros. Todos necesitamos a otros. Necesitamos entender y convencernos como iglesia que no podemos solos. Y ese es el mensaje que traigo para ustedes esta mañana. Quiero convencerlos que necesitamos a uno. Necesitamos a uno, pero también necesitamos a otros. Necesitamos a uno, pero también necesitamos a otros. Y quiero que abordemos el pasaje de una manera muy sencilla, una manera que nos va a ayudar a recordar el mensaje, y es, primero, vamos a ver en los versículos 1 al 12, necesitamos a uno. Y después en los versículos 13 al 27, vamos a ver, necesitamos a otros. 2 puntos, necesitamos a uno y después necesitamos a otros. Entonces vamos a empezar con el punto 1, de los versículos 1 al 12. Yo les voy a preguntar, ¿cuál es el personaje principal de Éxodo? Ustedes me responderían, puede ser Dios, puede ser Moisés, puede ser Aarón, Faraón también, ¿no? Pero jamás va a pasar por su mente que en Éxodo el personaje principal de una historia sea el suegro de Moisés, Jetro. Pero en este capítulo, solo en este capítulo, Éxodo 18, el personaje principal de esta historia es Jetro. Jetro es el personaje principal de este capítulo. Jetro se mencionó una vez en Éxodo 2, Éxodo 3, donde no tenía tanto protagonismo, pero ahora viene al capítulo 18 siendo el protagonista. Y el versículo 1 da inicio a nuestra historia mostrando algo, un pequeño resumen, y es la poderosa liberación de Dios.
Estaba siendo tan impactante la liberación de Dios que estaba llegando a todos lados. Jetro era de un lugar llamado Madián. ¿Dónde es eso? Uno se pregunta. Yo les explico más o menos. Acá está Egipto, por acá está el desierto, hacia arriba es Canaán y acá es Madián. Entonces tenía que atravesar todo ese desierto para que llegara la información. Y Jetro le llegó la información de que Dios liberó a su pueblo. Dios liberó a Israel. Así que Jetro escucha todo lo que Dios hizo por Moisés, por el pueblo, y dice, ok, ya es tiempo de llevar a la esposa y a los hijos de Moisés. Moisés es un hombre responsable, hermanos. Si ustedes quieren saber quién es Moisés, en este texto es un hombre responsable. ¿Por qué responsable? Bueno, él sabía que durante toda la liberación no iba a estar pendiente de su esposa y sus hijos. Recuerden que Moisés estaba todo el tiempo con Faraón. Moisés era el que estaba representando a Dios en el pueblo, el que guiaba al pueblo. Entonces, durante toda esa travesía, durante toda la liberación, él no podía estar pendiente de su familia. Así que si usted se ha preguntado qué pasó con la mujer y los hijos de Moisés durante todo eso, bueno, estaba con Jetro. Estaba con Jetro en Madián. Y ahora, ya terminó todo el peligro. Ya Dios derrotó a Egipto. Entonces, vuelve la familia con Moisés. Y es muy interesante el versículo 5. Si ustedes leen el versículo 5, vemos que Moisés está junto al monte de Dios y Jetro lo manda a llamar. Es una escena que es contraria a nuestra cultura. Lo que sucedería hoy es lo siguiente. Vamos, el suegro nos trae a la familia y uno le dice, gracias suegrito, y hasta ahí. Toma tu mano, abracito y ya. Pero lo que sucede en la historia no es así. ¿Qué sucede en la historia? Versículo 7. Moisés se inclina delante de Jetro y lo besa. Moisés lo que está mostrando en ese versículo es que tiene un respeto hacia Jetro de una manera impecable. Él lo ve como superior. Jetro es superior a Moisés en esta escena. Jetro lo ve con ese respeto, Moisés lo ve con ese respeto a Jetro. Y eso es muy importante, porque lo que va a suceder en el siguiente punto es Jetro ordenando a Moisés. Entonces miren cómo el papel de Jetro es tan importante. Desde el saludo se ve ese respeto de Moisés a un personaje que no es tan común. Después de todo esto, Moisés empieza a hablar con su suegro, le cuenta todo lo que pasó, cómo Dios los liberó de Faraón, cómo por amor a Israel los egipcios quedaron derrotados, le contó todas las dificultades que tuvieron por el camino, cómo aguantaron hambre, supuestamente, ¿no? Porque cuando se iban a quejar por la comida, el Señor les suplía todo. También cómo el Señor les daba abrigo en las noches por medio de la columna de fuego. Y le cuenta todo, le cuenta toda la historia, capítulos 1 al 17. Y entonces, después de eso, después de escuchar la asombrosa historia que nunca más ha sucedido, Jetro en el versículo 10 y en el versículo 11 tiene la mejor respuesta. Esta respuesta la debía tener todo el pueblo. Miren lo que dice los versículos 10 y 11. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se comprobó cuando trataron al pueblo con arrogancia. ¿Qué conclusión? Bendito sea Dios. Exaltado sea Dios. Él es el Señor. Él está por encima de todo, de todos los dioses. Él es más grande. Es una conclusión que todos debían tener como pueblo. Es una conclusión que Moisés debía también tener. Él es el Señor. Él es el que liberó.
Moisés no liberó a Israel. Moisés no derrotó a los egipcios. Recuerden cuál fue la última plaga. El Señor pasó e hirió a todos los primogénitos. El Señor, el ángel del Señor, no Moisés. Así que el Señor es el que liberó. Ellos, el pueblo de Israel, necesitaba a uno solo. Necesitaba a un libertador, al Señor. Y adivinen, esa historia de Israel siendo liberado de los egipcios era solamente una sombra de lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. Era simplemente una sombra, porque hoy nosotros hemos sido liberados de un opresor mucho peor que Faraón, el pecado. Nosotros hoy somos libres de la esclavitud del pecado, no por nuestras fuerzas. Nosotros no nos necesitamos a Dios. Nosotros no nos necesitamos a Jesucristo. Somos libres es por el poder de la cruz, no por el poder nuestro. Necesitamos a nuestro Señor, no necesitamos a nadie más. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra dedicación. Fue la obra de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. La pregunta es cómo reaccionamos cuando recordamos el Evangelio, cuando recordamos nuestra gran historia de redención. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos como Jetro? ¿Cuántos de nosotros reaccionamos como Jetro cuando otros se salvan? Porque Jetro no vivió lo que Moisés vivió. Él simplemente escuchó y aún así bendijo al Señor. Nosotros ya lo vivimos y estamos viendo cómo otros llegan a la salvación. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar como iglesia? Vamos a reaccionar como el versículo 12. Vamos a reaccionar adorando al Señor como pueblo. En este caso, estaban celebrando por medio de un holocausto, por medio de un sacrificio. Estaban comiendo con el suegro de Moisés delante de Dios. Nosotros también debemos adorar a nuestro Dios porque Él está salvando. Hermanos, no necesitamos al Dios dinero. No necesitamos al Dios estabilidad económica. No necesitamos al Dios ocio y pereza. No necesitamos al Dios ego. Y hay muchos dioses más, ¿no? Está el Dios trabajo, el Dios vanidad. Solo necesitamos al Dios que es más grande que todos los dioses. Y ese es el Dios que se predica todos los domingos. Ese es el Dios que nosotros adoramos y alabamos por medio de nuestros cantos. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios de toda gracia, el Dios que nos satisface plenamente, el Dios que nos ama, el Dios que dio a su Hijo por nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que necesitamos hoy. Ese es el Dios que vamos a necesitar por la eternidad. Y aunque necesitamos solo a Dios, y aunque vemos que solo Dios es el que actúa en nuestra salvación, Él no nos liberó para que nos quedemos pasivos. Dios es el activo en nuestra salvación. Nosotros no hacemos nada, pero Él no nos salvó para quedarnos así para siempre. Él nos salvó y permitió en su soberanía que nosotros, después de haber sido salvados, actuemos, tengamos un papel importante. Necesitamos aprender a vivir como libres. El pueblo de Israel estaba aprendiendo a vivir en su libertad. Nosotros también necesitamos aprender a vivir como libres. Y la libertad que vemos en este texto es no ser independiente. Es no necesitar a nadie. Eso no es lo que estamos viendo en este texto. No es eso. La libertad no es que cada quien hace lo que le plazca. Soy libre de hacer lo que quiera. Esa no es la libertad a la que nos llama el Señor. Esa libertad es, necesitamos a Dios, pero necesitamos a otros también.
Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto. Vamos a pasar a nuestro segundo punto y vamos a abordar de los versículos 13 al 27. Realmente a partir del versículo 13 comienza la historia del texto. Los versículos 1 al 12 es como una introducción, es como una ambientación a la historia. ¿Qué sucede en una introducción, una ambientación? Lo que sucede es que se introducen personajes. Se introducen personajes, pero no pasa nada. Simplemente se narran algunos hechos. Pero ahora, a partir del versículo 13, vamos a ver lo que se conoce como trama. ¿Qué es una trama? Es un conflicto y una resolución. No es más. Un conflicto y una resolución para que haya una historia. Así que, ¿cuál es el conflicto a partir del versículo 13? El conflicto es fácil de distinguir. El conflicto es: Moisés quería juzgar al pueblo solo y no está bien lo que hace. Porque Jetro le dice lo siguiente en los versículos 17 al 18 y se lo dice 2 veces, a inicio y al final. Dice lo siguiente en los versículos 17 y 18: no está bien lo que haces. Y después al final del versículo 18: no puedes hacerlo tú solo. Ese es el conflicto, hermanos, de la historia. Moisés está juzgando al pueblo solo. ¿Cuál es la solución? Bueno, inicia la solución por medio de un consejo de Jetro. El consejo es: mira, yo te voy a ordenar algo y Dios te lo está mandando. Vas a prestar mucha atención, Moisés. Necesitas hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hombres que aborrezcan las ganancias deshonestas. Necesitas hombres con estas características. ¿Para qué? Para que te ayuden a juzgar. Ellos van a servirte como jueces, como jefes. Y jefes de cierta cantidad, ¿no? De 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces ellos van a juzgar al pueblo y si hay un pleito muy grave, ¿qué va a suceder? Se lo llevan a Moisés. Esa es la solución que plantea Jetro. Después en los versículos 24 al 26 vemos la solución muy sencilla. Moisés no dice no me parece la idea. Moisés simplemente escucha y lo hace. Y terminó la historia. La historia es sencilla. Hay un problema, hay una solución. Pero hay algo que quiero destacar. Hay un aspecto muy importante dentro de esta historia y es la labor de Moisés. Hasta este punto de Éxodo, Moisés ha sido un personaje clave. Moisés ha sido el segundo protagonista principal, ¿no? Después de Dios. Moisés obedeció al llamado de Dios. Moisés enfrentó a Faraón. Se mantuvo firme cuando el pueblo estaba murmurando en contra de Dios. Moisés fue la ficha clave en la guerra contra Amalec. Recuerden la historia, yo sé que la van a recordar, porque en esa historia Moisés tenía que tener los brazos levantados. Y mientras los levantaba, prevalecía Israel. Y si se le caían, prevalecía Amalec. Entonces Moisés básicamente era el representante de Dios y estaba ayudando al pueblo a ganar la batalla. Pero aún así, en la guerra, que es el capítulo anterior, Moisés necesitó de 2 ayudantes. Porque ¿qué pasó? Se le cansaron los brazos. Estamos viendo cómo Moisés, aun cuando es un personaje muy importante, está necesitando a otros. Y ante todo este protagonismo de Moisés, ¿qué pasaría si Moisés se muere en ese punto? ¿Qué pasaría con el pueblo si Moisés no entra a la tierra prometida? Que es realmente lo que sucede. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Bueno, recuerden que toda esta historia, todo lo que hemos leído del capítulo 18, todo lo de Éxodo, no es para la primera generación de Israel, los que salieron de Egipto. Es para la segunda generación, porque precisamente por el pecado de Israel es que tienen que vagar durante 40 años.
Entonces Moisés está escribiendo una segunda generación de Israel, mostrándoles una sola idea. En este texto, yo soy importante, dice Moisés, pero no soy el más importante. Yo soy importante, pero Dios fue el que los liberó. Yo soy importante, pero no puedo solo. Necesito también a otros. El pueblo debe ser consciente de la importancia de su participación para vivir en libertad. Vivir en libertad es, vamos a trabajar juntos como un pueblo para ayudarnos a seguir los mandamientos del Señor. Vamos a trabajar juntos para ayudarnos a juzgar lo que está mal y lo que está bien. Esa es la libertad que vemos en el texto. El pueblo no solo necesita a Dios. Suena raro. Yo sé, suena un poco raro. No necesitamos a Dios. Pero la respuesta es sí lo necesitamos. Pero adicional, necesitamos trabajar como pueblo. Necesitamos a otros. Moisés era el mejor representante que podía tener el pueblo de Israel. Uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Pero aun cuando era un gran representante, era un representante imperfecto. Moisés iba a morir. Se iba a tener que levantar otro representante. Y el siguiente también iba a ser imperfecto. También iba a morir. Pero todos estos personajes, y este personaje como Moisés, estaba apuntando a alguien que sí es perfecto. Moisés estuvo en la liberación de Israel, pero estaba apuntando a Jesucristo. Él es el representante perfecto. Moisés estaba juzgando y siendo el representante delante de Dios para juzgar los asuntos del pueblo. Nosotros ya no necesitamos un representante humano. Necesitamos a Jesucristo, que es Dios, haciéndose hombre para representarnos. Nuestro Señor es aquel sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestras flaquezas. El que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es por eso que todos aquellos que creemos en su muerte y su resurrección, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nuestra salvación es solo por medio de Jesucristo. Solo Jesucristo, no nosotros. Solo Jesucristo. Pero Él también nos permite, después de haber sido salvados, participar en esa salvación. El Señor no nos salva para que nos quedemos como estamos. No nos salva y nos lleva directamente al cielo. Él nos salva y nos deja en este mundo para que seamos representantes de Él como pueblo. Para que nosotros seamos como iglesia aquellos que dan a conocer la sabiduría de Dios. Eso es lo que habla Efesios 3:10. Estamos llamados a trabajar juntos como pueblo de Dios para dar a conocer la sabiduría de Dios. Ese es nuestro propósito principal como iglesia. Dar a conocer su sabiduría. Y podemos pensar muy ligeramente lo siguiente, pero es que debe ser el pastor. El pastor sí está capacitado para dar a conocer la sabiduría de Dios. El pastor sabe enseñar. El pastor nos enseña todos los domingos. Él enseña semana tras semana, aconseja todos los días, visita a los hermanos, habla con los hermanos, ora por la iglesia. Está pendiente de nuestras luchas. Todo el pastor. Y no debe ser así. Sí necesitamos al pastor Einar. Es clave. Pero no debe ser así solamente. Él va a seguir haciéndolo. Pero no debe ser así solamente. Aún cuando como iglesia tengan 3 pastores más, 4 pastores más, eso no significa que los pastores van a hacer el trabajo. Eso significa que los pastores van a capacitarlos a ustedes para hacer el trabajo.
Hermanos, necesitamos entender el cambio que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antes era gobernado por un representante delante de Dios. Un representante que tenía el Espíritu Santo, que moría y era reemplazado. Pero ahora en el nuevo pacto, todos como iglesia tenemos el mismo Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo. No solamente una persona. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús en Juan le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Nos conviene que Jesucristo haya ascendido. Porque si no se iba, el Consolador no iba a venir a nosotros. Pero si Él se va, lo enviaría. Él también dice, yo rogaré al Padre, Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo como creyentes. Si usted cree en el Evangelio, tiene el Espíritu Santo y está capacitado para dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Queremos crecer como iglesia? ¿Queremos vivir en la libertad que el Señor nos ha dado por medio del Evangelio? Entonces necesitamos a otros. Quiero hacer una aclaración y es que esta necesidad de ayuda, esta necesidad de otros, la ambulancia pasó. Esta necesidad de ayuda, esta necesidad de otros, no se puede suplir con cualquier persona. Es una aclaración que es supremamente importante. No se puede suplir con cualquier persona. No es que yo tengo necesidad en mis luchas y se la cuento a mis familiares que no son creyentes. O se las cuento a mis amigos de toda la vida para escucharles los consejos, que son consejos todo menos bíblicos. No es que vamos a ir a otra persona. Hermanos, necesitamos ayuda de nosotros. Necesitamos ayuda de aquellos que son parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo un esclavo del pecado nos va a ayudar a vivir en la libertad del Evangelio? Cada vez que usted le pregunte y quiera consejo y quiera ánimo de una persona que no cree lo mismo que nosotros creemos del Evangelio, pregúntese eso. ¿Cómo un esclavo le va a enseñar a vivir en libertad? No se puede. Un libre le enseña a vivir como libre. Todos ustedes, hermanos, necesitan a Cristo, pero también se necesitan ustedes de otros. Ustedes se necesitan, ustedes son importantes para la iglesia. Cada uno de ustedes son necesarios. No piensen que solo se necesita al pastor. Dios no lo quiera, el pastor no puede seguir. ¿La iglesia se acaba? La iglesia no se va a acabar. Obviamente vamos a necesitar otra guía. Vamos a mirar cómo enviar otro pastor. Pero la iglesia son ustedes. Es increíble cómo solamente hablamos un poquito con el pastor Aina acerca de la predicación de hoy. Y él leyó el pasaje que tenía presente para leer. 1 Corintios 12. No todos somos un pie. No todos somos un oído o un ojo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Necesitamos distintos miembros para formar un cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Hermanos, nos necesitamos. Pablo está haciendo con la iglesia de Corinto lo mismo que Jetro hizo con Moisés. Mire, ustedes no pueden solos. Ustedes necesitan a Cristo, que es la cabeza, pero el cuerpo se necesita. El cuerpo no es solamente un miembro. Es por eso la importancia de la comunión. Es por eso la importancia de orar unos por otros.
Y escuchen muy bien esto. Es por eso la importancia de venir el domingo. Un día a la semana, 2, 3 horas máximo, no es más. Es el domingo donde recordamos que necesitamos a uno. Es el domingo donde recordamos que necesitamos el Evangelio. Es el domingo donde recordamos que nos necesitamos a nosotros. Hermanos, el Señor no nos salvó para que vivamos como personas individuales, cada quien por su lado. Necesitamos aprender a vivir en comunidad. Necesitamos aprender a vivir dependiendo los unos de los otros. Hay personas que han dicho muchas veces, miembros de la iglesia en Renacer en Bogotá, sé que por acá también puede pasar, ustedes no están exentos, pero han dicho, solo necesito al Señor. Yo solo necesito al Señor. Yo lo puedo adorar a mi manera. Yo también canto en la casa. Yo también escucho predicaciones por YouTube. ¿Por qué voy a necesitar ir todos los domingos? Eso no está bien. Eso no se entiende qué es la iglesia. Ese no es el plan que el Señor trazó para su pueblo que compró con su sangre. Si fuese así, gran parte del Nuevo Testamento no estaría. Miren lo que dice algunos fragmentos del Nuevo Testamento sobre la necesidad de los unos a los otros. Solamente voy a leer algunos, hay muchos. Ámense los unos a los otros. Tengan el mismo sentir unos con otros. Son mandatos, son imperativos. Amonestaos unos a otros. Saludaos unos a otros con beso santo, con familiaridad. Lleven las cargas los unos de los otros, sopórtense, perdónense, hablen la verdad en amor, enséñense, edifíquense, oren unos por otros y mucho más. Hay trabajo, hermanos. Cada uno de estos versículos, de estos mandatos, son dados a la iglesia. Son dados a todos nosotros. Hermanos, sí necesitamos a uno. Necesitamos a nuestro Señor Jesús. Es nuestra cabeza. Pero también necesitamos a otros. No podemos solos. Y realmente sería muy bueno, muy bueno, que ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, podamos vivir bajo el lema, uno para todos y todos para uno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque por medio de ella recordamos nuestra necesidad, nuestra dependencia a ti. Pero también, Señor, recordamos tu asombroso plan de necesitarnos los unos a los otros, de mostrar también nuestra dependencia al estar juntos en comunidad, como iglesia, como un cuerpo, necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir de una manera que refleje nuestra dependencia a ti, pero que también refleje nuestra dependencia los unos a los otros. Señor, te ruego que la iglesia, Evangelio y Vida pueda seguir creciendo, pero creciendo en madurez, en la estatura de la plenitud de tu Hijo. Que ellos puedan estar juntos como iglesia, firmes, dependiendo de tu Evangelio. Y que de esa manera, Señor, sean dando a conocer tu infinita sabiduría. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.